Amados hermanos, en la fe de Jesucristo, paz a vosotros. Sean tan amables de ocupar su lugar. Vamos a considerar un poco, hermanos, a través de las Santas Escrituras, y a manera de pregunta, hermanos, será el título de este pequeño tema: ¿qué es el Evangelio? Si hiciera una pregunta, hermanos, a lo mejor a cada uno de ustedes, la mayoría, contestaría que el Evangelio son las buenas nuevas. Pero a su vez yo podría sobre eso mismo preguntar: ¿y qué cosas son las buenas nuevas? ¿No? Porque, hermanos, también para el mundo protestante, se hace la pregunta y se dice: ¿y qué es el Evangelio? Y cualquiera de ellos contesta: las buenas nuevas. ¿Pero qué cosas son las buenas nuevas? ¿En qué consisten? Sí, porque decir las buenas nuevas no es una respuesta clara, concreta, que ilustre, ¿sí? Que enseñe algo. No, hermanos, es una respuesta, diríamos, relativa, porque no se da el significado propio de qué son las buenas nuevas, ¿sí? La palabra evangelio, hermanos, es una transcripción de la lengua griega, evangelión, lo cual precisamente significa buenas nuevas o alegres nuevas, ¿sí? Entonces, si el evangelio significa buenas nuevas, ¿en qué consisten esas buenas nuevas? Porque a lo mejor nosotros decimos: es que yo conozco el evangelio. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es el evangelio? Si lo conoces, ¿cómo es? ¿O qué cosa es? Dice el libro del profeta Isaías, porque la palabra evangelio, hermanos, significa buenas nuevas de salvación, de acuerdo a lo que dijo uno de los profetas de Dios. Vamos a ver capítulo 52 del profeta Isaías. Buenas nuevas, fíjese, buenas nuevas de salvación. Quiere decir que esta doctrina como tal no se conocía, sino venía a ser nueva. Capítulo 52, verso 7, que dice de esta manera, hermanos: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas de bien, del que trae nueva del bien, del que publica salud, del que dice a Sión: tu Dios reina. Entonces quiere decir, hermanos, que la palabra evangelio implica varias cosas, hermanos, ¿sí? Por eso es que son buenas nuevas. Se está hablando en plural, ¿sí? ¿Cuántas cosas significarán o serán estas buenas nuevas? ¿5, 6, 7, 10, 20? Nunca lo hemos precisado, pero la Escritura sí lo precisa, hermanos. Aquí, por ejemplo, tenemos de entrada que las buenas nuevas publican la paz o enseñan la paz, ¿sí? Publican, ¿qué otra cosa? Salud, o sea, salvación, hermanos. Publican diciendo a Sión, o sea, a los hijos de Sión. ¿Y quiénes serán los hijos de Sión? Pues son los hijos de Israel, hermanos.
¿Sí? Del que publica la paz, del que dice, a Sión, tu Dios reina. O sea, publicar el reino de Dios al pueblo de Israel, eso también fue parte del Evangelio y es para nosotros también parte del Evangelio. Ahora, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que publicó la paz, que publicó la salvación y que dijo a los israelitas, tu Dios reina? Se entiende que es Jesucristo, hermanos. Si ustedes leen el contexto de este pasaje que estamos citando, dice el verso 5, porque dice el verso 5, perdón, y ahora, ¿qué a mí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová continuamente. Dice Jehová, y es continuamente blasfemado mi nombre todos los días. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Entonces, ¿quién se supone que está hablando estas palabras? Pues se supone que está hablando el mismo Jesús o el Verbo divino por medio del profeta Isaías, porque dice, estaré presente. ¿Y en qué momento estuvo presente el Hijo de Dios? Pues hermanos, cuando se abrió la predicación del Evangelio entre los hijos de Israel, mis amados hermanos. Dice, en relación a esto, mis amados hermanos, el profeta Nahum, capítulo 1 del profeta Nahum, versículo 15, he aquí sobre los montes los pies del que trae, fíjense, no está hablando en plural cuando habla de la persona o de las personas que llevan el Evangelio. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Y quién fue ese que trajo las buenas nuevas al pueblo de Israel? Pues el Señor Jesús, hermanos. El Señor Jesús es el autor del Evangelio. ¿Sí? Fíjense cómo dice. He aquí sobre los montes. ¿Qué montes? ¿Todos los montes del mundo? No, hermanos, los montes de Israel. Recuerden cuántos montes visitó Jesús o por cuántas partes de la tierra de Israel anduvo el Señor Jesús, por montes y valles y collados. Porque no es lo mismo un collado que un monte, hermanos. Un collado es un monte de menor estatura. ¿Sí? Y un valle, pues eso es una superficie plana. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que pregona la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará por ti malvado, pereció del todo. Es una promesa que Dios hacía a los hijos de Israel. Ahora dice, hermanos, el capítulo 10 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, hablando del Evangelio. Capítulo 10 de Romanos, dice el apóstol así. Vamos a leer desde el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Con el corazón se cree. ¿Cuál corazón? ¿Será este corazón, hermanos? ¿El que late y late y late? No, hermanos, es este. Es la mente. Con el corazón se cree. Cuando a nosotros nos dicen algo,
qué es cierto o qué es falso, ¿dónde se analiza? Acá, en la cabeza. Ahí podemos darnos cuenta si algo es cierto o es falso. Y todos los que hemos escuchado el Evangelio, en mayor o en menor medida, hemos creído, ¿sí?, que es una doctrina de salvación. ¿Sí? Dice el verso 11, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, hablando de Cristo. Todo aquel que en él, o sea, en Cristo, creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero cuando dice todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿se referirá que todo aquel que hace una oración? ¿O todo aquel que clama y que dice, ay Señor Jesús, ¿no? O ay Cristo bendito, ¿no? O ay Jesús del cielo, porque son las palabras comunes que la gente, y quizás hasta nosotros las usamos. No, hermanos, cuando dice, porque todo aquel que invocare, significa, hermanos, todo aquel que hiciere la voluntad de Dios e invocare o clamare al Hijo de Dios, será salvo. ¿Cómo pues, dice Pablo, cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo Israel iba a invocar el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús si no había creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense, una serie de elementos, ¿no?, que son consecuentes. ¿Sí? ¿Cómo invocarán de aquel que no han creído? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Y aquí ya habla en plural, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué aquí habla en plural? Porque aquí ya están incluyéndose a los apóstoles en la predicación del Evangelio, hermanos. Allá veíamos que habla en singular. Acá ya habla en plural, hermanos. Porque allá es una profecía que se va a cumplir. Aquí esta profecía ya se está cumpliendo. ¿Sí? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. ¿Sí? Y cuando habla de los pies, primeramente habla de los pies de Jesús. Pero si lo metiéramos, hermanos, o lo consideramos en el sentido figurado, ¿quiénes creen ustedes que serían los pies de Jesús en sentido figurado? Si el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿quiénes serían los pies de Jesús? Pues el ministerio, hermanos. ¿Sí? El ministerio figuradamente sería los pies de Jesús. Entonces, el ministerio tiene la obligación de predicar el evangelio. ¿También la iglesia? Sí, hermanos, porque lo vemos en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos y en todas las cartas, cómo había hombres y mujeres que no siendo del ministerio, predicaban el evangelio. ¿Sí? Porque es una tarea no solo de unos, sino de todos. Siendo un cuerpo, si la cabeza predica el evangelio debe predicar el cuerpo. Porque, hermanos, si yo como hombre voy a predicar el evangelio, no solo va mi cabeza, va mi cuerpo y van mis pies. Así que, en sentido figurado, hermanos, si el Señor Jesús como cabeza de la iglesia predicó el evangelio, también la iglesia predicó el evangelio. También los pies, o sea, el ministerio, y eso es de mayor gana, hermanos. Pero todavía está en la incógnita. ¿Y qué cosa es el evangelio? Bueno, ya dijimos que son las buenas nuevas, ¿verdad?
Pero como si alguien nos cuestiona de manera precisa, sí señor o sí señora, sí son las buenas nuevas, pero ¿qué cosas son las buenas nuevas? Dígame por favor, porque yo quiero saber más. Y hermanos, puede que nos quedemos sin poder contestar de manera atinada. ¿Sí? Porque, bueno, lo digo por experiencia, a mí nunca me dijeron qué cosa era el Evangelio. Nada más me predicaron el Evangelio, pero nunca me dijeron en esencia qué cosa era. ¿Sí? Y así, casi estoy seguro que están todos ustedes. ¿Sí? Y entonces la idea es que nosotros conozcamos en esencia qué cosa implica la palabra Evangelio, para que si alguien nos llega a preguntar, podamos contestar, decir, el Evangelio es un conjunto de doctrinas que nos ayudan para alcanzar la salvación de nuestra alma. ¿Y por qué un conjunto de doctrinas, hermanos? Porque, miren, vamos a ver, cuando el Señor Jesús, cuando se empiezan a predicar las buenas nuevas en la tierra de Israel, vamos a ver con qué se inicia. Es decir, ¿qué cosa es lo que tenía que hacer primeramente el creyente? Como un mandamiento de Dios, dice Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Fíjense, ahí es donde vamos a ver, hermanos, la esencia de lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es un conjunto de doctrinas o un conjunto de preceptos que enseñan, que son enseñados por la palabra de Dios para que nosotros hagamos tal o cual cosa. No solamente depende de un precepto, de un mandamiento, no, sino de varios. ¿Qué es lo primero que se predicó hablando de las buenas nuevas? Dice Marcos 1. Marcos 1, vamos a leer del 1 al 4. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya dijimos que el Evangelio, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo llevó al pueblo de Israel? El Señor Jesús. Grabemos eso, hermanos. El Evangelio lo trajo el Señor Jesús al pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel el Evangelio se regó por todo el mundo. No es que exclusivamente haya llegado a México, o que llegó a Estados Unidos, o que llegó a Argentina. No, llegó a tierra de Israel. Principio del Evangelio, es decir, inicio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. ¿Quién es ese mensajero que comenzó a anunciar las buenas nuevas al pueblo de Israel? Juan el Bautista, hermanos. ¿Y qué es lo primero que predicó Juan el Bautista dentro de esas buenas nuevas? El arrepentimiento, el bautismo para arrepentimiento de pecados. Esa es la primera doctrina que tiene que saber el creyente, porque es el primer precepto que contiene la palabra evangelio. Por eso yo digo, hermanos, que el evangelio es un conjunto de doctrinas que se ha predicado y que se ha creído para salvación de nuestra alma. ¿Sí? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo para arrepentimiento, para remisión ¿de qué? De pecados. Lo primero que tiene que saber a quien se le va a predicar el evangelio, hermanos, es que tiene que arrepentirse de sus pecados. Después del arrepentimiento, porque habría que ver qué significa la palabra arrepentirse, ¿no?
Porque luego a veces decimos, no, yo me arrepiento de haber hecho esto, ¿no? O de haber dicho esto. Pero en esencia luego no sabemos qué cosa es arrepentirse. ¿Sí? Bueno, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. ¿Cómo ven, hermanos? Que uno de los primeros preceptos del Evangelio es el bautismo para arrepentimiento y remisión de pecados. Cuando decimos remisión, ¿sí entendemos lo que significa la palabra remisión, hermanos? ¿O no? Mi hermano Jacob, ¿sí entiendes qué sería la palabra remisión? ¿No, hermano? Está difícil, ¿verdad? No, pues no está tan difícil. Es cuestión nomás de como dicen, echarle coquito. Le voy a poner un ejemplo, mi hermano Jacob. Cuando enviamos una carta, ahora ya no se acostumbran, porque con eso de que vino el internet, el WhatsApp, el Messenger y no sé qué tantas cosas, ya no se usan las cartas. Pero cuando se usaban las cartas, ¿sí? Remitíamos, y remitir significaba enviar a fulano de tal o a fulana de tal, ¿sí o no? ¿Alguna vez escribiste una carta, hermano Jacob? ¿Sí? Creo que en la escuela algo de eso nos enseñaron, ¿no? A saber redactar una carta y todo lo que implicaba, ¿no? Hasta que llegara al destinatario. Entonces, cuando dice remisión de pecados, quiere decir que el que se bautiza, los pecados de él son remitidos a alguien. Y ese alguien es Jesús. Porque Jesús tiene el poder de destruir los pecados. Claro que luego hay en la Escritura, dice que cuando nos bautizamos, ¿a dónde se van los pecados, hermano Nehemías? Sí, así es. Gracias, hermano. Dice que se van a lo profundo de la mar. Pero ¿qué será eso? ¿Qué será eso de lo profundo de la mar? No es que se vayan ahí solos, hermanos, no, sino más bien alguien los lleva ahí para que sean extinguidos o acabados. ¿Sí? Por eso, fíjense, hermanos, que la verdad es que hay muchas cosas que necesitamos aprender o reaprender. ¿Sí? Entonces, si dice que Juan predicaba como parte del inicio del Evangelio, digámoslo así, hermanos, la primera doctrina que se predicó del Evangelio fue el bautismo para arrepentimiento y remisión de pecados. Así lo podemos decir. Nada más hay que grabárnoslo. Para que si un día queremos hablarle a una persona que no sabe del Evangelio, queremos hablarle del Evangelio, tenemos que iniciar con esto. Esa persona debe saber que está en pecado y que para que sus pecados le sean perdonados, tiene que creer en Jesucristo y en el Evangelio. Y tiene que bautizarse para que sus pecados sean remitidos a alguien que los puede destruir. Si analizamos el contenido de cada una de las palabras, hermanos, en verdad es que estamos como niñitos de primaria, hermanos. Es decir, nos falta mucho por comprender. ¿Sí? Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues aplicarnos un poco más, nada más, ¿no? Y no solamente estar cada sábado aquí sentaditos y anotando. No, hermanos, eso es importante, pero más importante es que analicemos, ¿no? Y todavía más importante es que actuemos, que hagamos lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos, hermanos. Eso todavía es más importante. Es tan importante estar aquí en este día, no en todos los días. Es tan importante anotar, leer, comprender, pero son una serie de acciones, ¿sí?
Vamos a ver en relación a esto, fíjense, porque hay varios santos, hombres santos, que hablaron al respecto de que la primera doctrina que se debe aprender para conocer el Evangelio es este tema, el tema del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Podríamos entrar en ese tema, pero en su esencia, ¿qué cosa es? ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes se deben bautizar? ¿Sí o no, hermanos? ¿Se imaginan cómo salen de cosas? Y todas son bien interesantes, hermanos. ¿Sí? Dice capítulo 3 de San Mateo, versículo 1 al 6. Voy a leer. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué cosa vino predicando, hermanos? Las buenas nuevas de salvación. Hermanos y hermanas, los que tienen mucho tiempo en el Evangelio o tienen poco, ¿alguna vez ustedes han oído que en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se les predicaba el bautismo para arrepentimiento y remisión de pecados? ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? No, hermanos, porque esa doctrina no existía, o si existía, era de manera relativa. No como tal, hermanos, no como se plantea ahora por Juan el Bautista, hermanos, porque por eso precisamente se llama buenas nuevas de salvación. Antes, ¿cuál era la forma para salvarse? Se cometía un pecado, se llevaba un sacrificio, ¿sí o no? No estamos en ese tiempo, hermanos. Dependiendo del tamaño del pecado, era como era el animal o el tipo de sacrificio, ¿sí? Ahora no, hermanos, ¿sí? Por eso, fíjense cómo dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ya estaba predicando el Evangelio, hermanos. Los primeros pasos del Evangelio. Porque este es de aquel que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto. Quiere decir que Juan el Bautista es el precursor del Evangelio, el que inicia, el que da la pauta para anunciar al Señor Jesús, con el que se culmina el Evangelio. Aparejad el camino del Señor. ¿Qué significa aparejar, hermanos? Como ponerlo parejito, ¿verdad? Quiere decir que, pero no se refiere a un camino físico, ¿verdad, hermanos? No, sino que se refiere a la forma de ser, a la forma de creer. Esto quiere decir que el pueblo de Israel estaba creyendo mal en muchas cosas, no en todo, desde luego, no hay que generalizar. Y estaba actuando mal porque se conducía de manera injusta y pecaminosa para con sus consiervos, para con sus hermanos. Y por eso dice, aparejad el camino del Señor, enderezad las veredas. Entiéndase por vereda un precepto, una enseñanza. Dice el verso 4, y tenía Juan su vestido de pelos de camello. Es una aclaración, cómo venía vestido, ¿sí? Y tenía Juan su vestido de pelos de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Casi así siempre se vestían los profetas, hermanos, de esta forma, como se vistió Juan el Bautista, ¿sí? Los profetas no vestían comúnmente así como nosotros, no, tenían un atuendo especial, y este es uno de ellos, hermanos, como viste Juan el Bautista. ¿Sí? Dice, entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Cuándo ven ustedes a alguien bautizar? Solo en sentido figurado, porque, hermanos, nosotros sabemos que el pueblo de Israel, cuando pasó el Mar Rojo, dice la Escritura, que se bautizó, ¿o no? Sí, pero es un bautismo figurado. Y es un bautismo masivo. ¿Cuántos se bautizaron en un solo
en una sola zambullida, vamos a decir, como más de 1 millón de personas, hermanos. ¿Quién los bautizó? Pues yo diría que Dios, así a simple o a secas. ¿Sí? Y así podría, pero un bautismo como el que practica, como el que enseña y va practicando Juan el Bautista, no existía, hermanos. Y por eso, precisamente, el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, no es otra cosa sino un conjunto de doctrinas que se enseñaron y se siguen enseñando para que la persona alcance la salvación. ¿Y nada más será el bautismo, hermanos? No, hermanos, el bautismo es la introducción, ¿no? Dice Marcos 16, para que vean que es un mandamiento de Dios, pero ese mandamiento de Dios lo enseñó y pide el Señor Jesús como una obligación hacerlo, hermanos. Es decir, ya no es Dios directamente, sino es ahora a través del Hijo de Dios. Capítulo, ya lo saben ustedes, hermanos, pero vamos a citarlo, capítulo 16 de San Marcos, para que vean cómo es un mandamiento, ¿sí? Y entonces sería la primera doctrina del Evangelio. O diríamos de otra manera, el primer precepto doctrinal del Evangelio. Capítulo 16, versos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Quién les dijo? Jesús a sus apóstoles. Id por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Consecuencia, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa? ¿Y el que no creyere? ¿Mandamiento de Dios, del Hijo de Dios, sí o no? Claro, es el primer precepto de este conjunto de doctrinas y que se designa con la palabra evangelio y que no es otra cosa, porque la palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas para salvación. Entonces, el evangelio es una doctrina que los judíos no lo conocían. ¿Por qué no se opusieron contra Juan el Bautista? Sí hubo una oposición ligera, no muy fuerte, pero ahí en el Evangelio de San Juan capítulo 1 habla de cierta oposición de los judíos contra Juan. Pero como Juan era un profeta y lo consideraban, esta gente lo consideraba como un profeta, por eso es que no le contradijeron en gran parte, hermanos. Es decir, tuvieron que aceptar algunos a regañadientes. ¿Por qué? Porque era un profeta de Dios. Y al profeta, si no podían nada contra él, le tenían que respetar mucho. ¿Sí? Pero acuérdense, hermanos, que los escribas y fariseos fueron asesinos de muchos profetas. ¿Sí o no? Así lo dijo Jesús, yo no lo digo, hermanos. Fueron asesinos de muchos profetas. Pero tan es así, hermanos, que se confabularon para darle muerte a Juan el Bautista. Claro, había que cumplirse con una profecía. Y a Juan el Bautista lo mataron en el día del cumpleaños ¿de quién? Pero no lo mató Herodes. Es decir, por su iniciativa, sino fue por solicitud de una mujer, ¿verdad? Que lo mataran. Bueno, ese es otro tema. Y entonces, hermanos, ¿qué otra cosa podríamos ver aparte del bautismo, mis amados hermanos? Miren, podríamos ver lo que dice Evangelio de San Mateo. Vamos a ver cómo es que el Señor Jesús va a secundar o va a seguir lo que Juan inició. Dice el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, dice de esta manera el verso. Vamos a leer, hermanos, el verso 10 y 12 primeramente.
Dice, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. Jesús, una vez que es bautizado, es llevado al desierto, ayuna 40 días y 40 noches y terminando el ayuno le vienen las tentaciones por parte de Satanás. No puede Satanás con él y entonces después de eso el Señor Jesús hace lo siguiente, mis amados hermanos. Vamos a leer ahora el verso 17 al 23. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles, venid a mí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, les siguieron, y pasando de ahí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El Evangelio. Pero dentro de ese Evangelio, ¿qué es lo primero que predicó Jesús? ¿Vieron qué cosa? Hermanito Josué, ¿estás leyendo con nosotros? ¿Sí? ¿Viste qué cosa es lo primero que enseñó Jesús dentro de ese Evangelio? ¿No? Hermanita, ¿no? Mi hermana, la esposa de mi hermano Nehemías, ¿vieron qué es lo primero que enseña Jesús? Porque cuando dice el Evangelio, pues como que, ¿qué es el Evangelio? ¿No? Es decir, ¿qué predicó Jesús para que diga? Iba predicando el Evangelio. Verso, les voy a ayudar, hermanos. Dice, el verso 17 exactamente. ¿Qué es lo que predicó Jesús? El arrepentimiento. Y se comprende que ahí está el bautismo para la remisión de los pecados. Y por eso dice en el verso que leía yo, dice verso 23, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el Evangelio. Empezando con el arrepentimiento para bautismo y remisión de pecados. ¿Se dan cuenta? Generalmente nosotros nos leemos de corridito, hermanos, ¿no? Y a veces luego pues ni atención ponemos, ¿no? Hermano, ¿de qué se trató la predicación? Ay, hermano, pues quién sabe, estuvo bonita, pero la verdad es que no me acuerdo de nada. ¿Cómo es eso de que estuvo bonita y no se acuerda de nada? Cuando una cosa está rica, sabrosa, recuerda uno los sabores, los colores, ¿no? Así una predicación, hermanos. Lo que pasa es que luego, pues, a veces no ponemos atención y a veces, pues, el predicador, pues, tampoco es muy preciso, ¿no? Solo se concreta a decir en términos generales ciertas cosas, pero no de manera precisa. Si mañana les preguntara a ustedes que están con hoy, hermanos, ¿con qué se inició la predicación del Evangelio? ¿Podrían ustedes decirme? Sí, hermano, con el bautismo, el arrepentimiento y la remisión de pecados. Con eso se inició la predicación de las buenas nuevas. Y ahí podemos desplayarnos, hermanos, porque Jesús va a enseñar una serie de preceptos. Algunos ya estaban establecidos, otros
se van a establecer, tomando como base lo que ya estaba establecido. ¿Sí, mis hermanos? Fíjense, ya para ir terminando porque el tiempo se nos está acabando. Vamos a ver lo que nos dice Mateo también. Mateo, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a leer verso 33, primeramente. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Cuando dice a los antiguos, Jesús le está diciendo a los israelitas, ¿ustedes saben qué cosas se los dijeron a nuestros padres? Afirmación de lo que se dijo, no te perjurarás. ¿Qué cosa es perjurarse? ¿O qué es un perjurio? Mi hermano Nehemías, ¿usted sabe o recuerda qué es eso? Exactamente, jurar en vano. Aquel que jura y no cumple su juramento, eso es un perjuro. Quiere decir que antes se juraba por muchas cosas o por varias cosas. ¿Sí? Y entonces la enseñanza de Jesús dice, ¿oíste qué fue dicho a los antiguos? No te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Pero ahora la enseñanza consiste en esto. Ahora la enseñanza es otra, hermanos. Dice, mas yo os digo, Evangelio de Jesús, preceptos del Evangelio de Jesús, mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. En otras palabras, no se debe el Evangelio, las doctrinas del Evangelio consiste en que el nuevo creyente israelita no debería jurar por nada, hermanos. Por nada ni para nada. Verso 37. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es de más de esto, de mal procede, dice. ¿Cómo ven, hermanos? Ustedes, honestamente, hermanos, ¿hay algunos de ustedes que juran? ¿Sí juran? Te lo juro por mi madre, ¿no? Te lo juro por mi abuelita. Ay, sí, ya está 2 metros bajo tierra la pobre abuelita, ¿no? Puede que haya alguien que jure, hermanos, entre nosotros que creemos en el Evangelio. Lo correcto es no, por nada, por nada. Nuestra palabra debe decir, sí, hoy, hermano Domingo, ¿está dispuesto a esto? Sí, te lo juro por Dios. No, nada más decir sí o decir no. Con eso se acabó. Es la nueva doctrina, hermanos. Las buenas nuevas de salvación, para no caer en condenación, hermanos, ¿sí? Y sigue diciendo, ¿oíste qué fue dicho a los antiguos? Ojo por ojo y diente por diente. Aquí aplicaba la venganza, hermanos. ¿Alguien le rompía un diente a alguien de un puñetazo? Tenía derecho a vengarse y a hacer lo mismo. ¿Sí? Ahora sí, ¿verdad, hermanos? Aquí nos hacen algo y pues nos damos un, dicen por ahí los muchachos, un trompito, ¿no? ¿No? No, hermanos. No podemos vengarnos por nosotros mismos. Y antes sí, se acostumbraba a que el israelita que era dañado podía vengarse de ese daño, hermanos. Ahora no. Es decir, a partir de Cristo no, hermanos. Nosotros como creyentes en el Evangelio no. Entonces, la doctrina del Evangelio es la no venganza. No podemos vengarnos. ¿Sí? Ya vimos que no se debe jurar por nada. Ya vimos que
Lo primero que se predica es el bautismo, ¿sí? Para arrepentimiento y perdón de pecados. Y luego aquí dice que antes era ojo por ojo y diente por diente, verso 39, que es el mandamiento de Cristo. Mas yo os digo, no resistáis al mal, antes cualquiera que hiriere en tu mejilla diestra, vuélvete también la otra. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Será difícil esto, hermanos? Como que me dan uno, ¡pau!, ¿no? Y hasta, ¿no? Y sí, mira, aquí está la otra. ¿Sí o no? Así es la enseñanza, hermanos. ¿Se dan cuenta que no podemos liarnos, o no debemos, de que podemos y podemos, hermanos? Y más si somos así como que, dicen por ahí, de mecha corta, ¿no? Que explotamos en 2x3, hermanos. No, hermanos. Siente uno, lo digo por experiencia, siente uno que un calor le sube de los pies a la cabeza, hermanos, y baja, hermanos. Y lo hace a uno perder el control. Eso es lo que enseñó también el Señor Jesús, saber controlarse, ser templados. ¿Se dan cuenta o nos damos cuenta, hermanos, cómo el Evangelio es un conjunto de doctrinas? Y aquí como que nada más estamos haciendo una pequeña introducción. Podríamos ampliar esta temática mucho, hermanos, y ver desde las cosas más mínimas hasta las más complicadas. Que de algún modo nosotros lo hemos ido aprendiendo, sí. Nada más que no lo hemos ido aprendiendo de manera ordenada. ¿Sí? Como cuando a los niños en la escuela, primero la A y luego la E, ¿no? Y así sucesivamente el abecedario. Luego las sílabas, la formación de palabras, la oración, etcétera, etcétera. No sé si enseñan todavía eso así. Para mis hermanitos niños que van a la escuela en la primaria, no sé si se lo enseñan así. Así aprendí yo, así me enseñaron mis maestros. Ojalá así pudiéramos aprender la palabra de Dios. ¿Sí? Primero, ahora sí, perdón la expresión, primero lo primero. ¿Qué se enseñó en el principio del Evangelio? El bautismo. Así, en cortas palabras. Hermanos, se me acabó el tiempo. Agradezco mucho su atención. Espero que esto nos sirva, hermanos, para que nuestra fe sea más sólida y para que también tengamos elementos a la hora de enseñar el Evangelio. Pasa a vosotros, mis hermanos.